Él es amor, he nacido de nuevo, soy hijo de Dios, y en su amor yo estoy pleno. Si quieres nacer de nuevo, el amor es el camino de Jesús. El camino del amor. Ven amigos, te invito a este camino donde su amor nos sostiene, nos lleva, nos forma en la prueba. Infinito es su amor, que es amor. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre.
delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos los que alaban, dichosos los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego. Toda mi vida aquí, busco un momento tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos los que te alaban, los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, muero por estar contigo, te busco, hoy ruego. Toda mi vida aquí, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego. Toda mi vida yo soy el que tiene que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, nuevas sus fuerzas en ti. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Cántale. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso, dichoso el que tiene en ti
ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, muero por estar contigo, te busco, hoy permanecer toda mi vida aquí. Te anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, anhelo, Deseamos, Señor, estar contigo. Deseamos más de ti, Señor, y menos de nosotros. Deseamos entregarte nuestro corazón en esta mañana. Deseamos dejarnos, Señor, de toda distracción, Señor, alejarnos toda mi vida, y concentrarnos en adorarlo, recibir de ti, Señor. me muero Santo, santo, por estar contigo, te que te busco, busquemos más, lo que anhelamos, permanecer permanecer en ti, Señor. toda mi vida aquí. Gracias, Señor, Osana, Señor, aleluya, Dios, Anhelo, santo Dios, deseo, maravilloso, me Señor. Sin ti no muero somos nada, Dios. por estar Apartados de ti contigo, menos. te busco, Gracias por tu verdad, gracias por tu presencia, permanecer toda mi vida anhelo, aquí. anhelo, Deseo, me muero por estar contigo, te busco, ruego permanecer toda mi vida. vamos a hacerlo con nuestra voz. Deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego Permanecer otra vez, iglesia. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida en ti, Señor. yo soy el que tiene en ti Gracias. su fortaleza. Somos dichosos, somos privilegiados porque nos has escogido, Señor. En medio de la aflicción renueva sus Cierra tus ojos. Deja que el Espíritu Santo te llene de libertad, yo soy el que tiene te en haga ti sentir amado. su Eres amado, fortaleza. amada por el Señor. Y tienes la fortaleza de Él, porque permaneces en medio de Él. la aflicción Gracias, Señor. renueva sus fuerzas Gracias. en
dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti, díselo. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Díselo, dichoso. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Sus fuerzas cántale. Dichoso, dichoso que tiene en ti su fortaleza. Tú nos renuevas en medio de la aflicción, renuevas sus fuerzas. Todo camino, Señor, en toda aflicción, Señor, en todo dolor, tú renuevas nuestras fuerzas. En medio de la aflicción, renuevas sus fuerzas en ti. Dichoso el que fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te Gracias por tu amor, busco. Señor, por tu paciencia. Hoy ruego, Gracias por tu fidelidad. permanecer Sin ti, toda mi vida. vivo todo eso. Por eso te anhelamos, Hoy te deseamos, Señor. me muero Gracias. por estar contigo, te Gracias. busco. Gracias Ruego porque nos das permanecer toda mi vida aquí. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Toda mi vida permanecer aquí, Señor. La batalla invisible. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una realidad que muchas veces olvidamos. La vida cristiana no es un paseo, es una batalla. Pablo no dice si llega la batalla, sino que nos llama a fortalecernos porque la batalla ya existe.
Sin embargo, el apóstol también nos enseña algo fundamental. Nuestra victoria no depende de nuestra fuerza, sino de la fuerza de Dios. Muchas veces queremos enfrentar las tentaciones, los desánimos, los malos pensamientos y las pruebas con nuestras propias capacidades. Pero tarde o temprano descubrimos que nuestras fuerzas son limitadas. La guerra espiritual se gana cuando aprendemos a depender del Señor. Se cuenta la historia de un niño que caminaba junto a su padre por una montaña. Mientras avanzaban, llegaron a un puente colgante que atravesaba un profundo abismo. El niño observó cómo el puente se movía con el viento y sintió miedo. Su padre le dijo: «Hijo, dame tu mano». Pero el niño dudó. Sabía que si se asustaba podía soltarse. Entonces el padre sonrió y le dijo: «No, mejor yo tomaré tu mano». El padre sujetó firmemente la mano del niño y juntos cruzaron el puente. Cuando llegaron al otro lado, el padre le preguntó: «¿Sabes cuál fue la diferencia?». El niño respondió: «Sí, si yo te hubiera tomado de la mano, tal vez te habría soltado por miedo. Pero como tú me tomaste a mí, nunca me soltaste». Así es la vida cristiana. No dependemos de la fuerza con que nosotros nos aferramos a Dios, sino de la fuerza con que Dios nos sostiene a nosotros. La guerra espiritual es real. Hay luchas que ocurren en la mente, en el corazón y en las circunstancias de la vida. La palabra de Dios lo enseña. Efesios 6, 12 a 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero el creyente no pelea solo. Cuando oramos, Dios nos fortalece. Cuando leemos su palabra, Dios nos fortalece. Cuando obedecemos, Dios nos fortalece. Cuando sentimos que no podemos más, Dios sigue siendo fuerte. Por eso Pablo dice: «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». No es tu poder, no es tu capacidad, no es tu experiencia, es la fuerza de Dios obrando en una vida que confía en Él. Hoy, si estás enfrentando una batalla espiritual, recuerda esto: no tienes que cruzar el puente solo. El mismo Dios que te llamó es el Dios que te sostiene. Aférrate a su palabra, permanece en oración y sigue caminando. Porque la batalla puede ser grande, pero mucho más grande es el Señor que pelea por ti. Dios te bendiga. Muy buenas noches, amados de Dios. Les bendecimos hoy, miércoles 24 de junio del 2026, desde Bogotá, Colombia, dando gracias al Señor por este día, por esta nueva oportunidad que nos concede, junto con la pastora Maite Herrera y quien les habla, el pastor Luis Fernando Bejarano, de servir al Señor, de cumplir los propósitos a los cuales nos ha llamado como pastores del Ministerio Grupo Amor. Damos gracias al Señor por este día de misericordia y gracia. Damos gracias al Señor por la vida de todos y cada uno de ustedes. Los bendecimos en Cristo Jesús. De todo corazón les enviamos un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Que sean muy bendecidos, prosperados, que estén llenos de bendiciones y llenos de la gloria de Dios en sus vidas. Cuando caminamos con Dios sabemos que Él va con nosotros, que nunca nos deja y que nunca nos desampara, que Él es fiel y está con nosotros todos los días, como lo prometió nuestro Señor Jesucristo antes de subir al cielo. Amados de Dios, damos gracias al Señor entonces por este día, damos gracias por la fidelidad del Señor, porque nos ha acompañado siempre, nunca nos deja. Vemos su gloria aquí en nuestra nación, vemos cómo Colombia ha sido bendecida, ya después de un tiempo de elecciones que han pasado en relativa calma. Han habido algunas circunstancias difíciles, pero Dios ha sido bueno
y en medio de todas las dificultades Dios sea glorificado en nuestra nación, en nuestro pueblo colombiano, en nuestras familias, en su iglesia. Y esa es la razón por la cual todos los días damos gracias a Dios y oramos sin cesar. Siempre estamos orando y clamando a Dios para que sea Él interviniendo en todas las circunstancias que se presentan, tanto en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, en nuestra nación. Oramos por nuestros gobernantes, oramos por todo, por toda circunstancia que el Señor nos muestre que debemos orar. Y damos gracias porque sus promesas se cumplen. Él es fiel y su omnisciencia, su inmutabilidad, su justicia, su amor, su poder, su autoridad siguen obrando. Dios está en control, así veamos muchas cosas fuera de los propósitos de Dios, pero Dios está extendiendo nuevamente su gracia y su misericordia. El día que nuestro amado Dios y Padre desate juicios, pues hasta ahí llegó todo en este mundo. Pero los que creen en Jesús tienen vida eterna. Entonces, por eso es nuestra gran responsabilidad predicar a un Cristo que nos promete perdón de pecados, salvación y vida eterna. Después del tiempo de oración que hemos tenido en este día, vamos a colocar este tiempo en el altar y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas por su Santo Espíritu. Después de honrarle en la alabanza, después del video de introducción que ya nos guía hacia el mensaje del día de hoy, oremos. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te damos gracias por este día más, Señor, en el que tú te glorificas en nuestras vidas, en nuestra fe, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra nación, en las naciones del mundo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Papito Dios, por este nuevo día. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que seas tú obrando, no sin antes pedirte perdón por nuestros pecados, no sin antes darte gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por todas las bendiciones que nos concedes en Cristo Jesús. Glorifícate en este día, Señor, como el siervo brama por las aguas, así estamos, Señor, clamando, Señor, porque tu palabra alimente nuestro espíritu, Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu Santo Espíritu, impártenos de tu amor y de tu sabiduría. En Cristo Jesús, amén y amén. Amados de Dios, el mensaje del día de hoy lleva por título La batalla de la fe. La batalla de la fe, porque la batalla de la fe significa que todo creyente tenemos una gran responsabilidad, y es entender que a la luz de la palabra de Dios hay una guerra espiritual en el mundo. Una guerra entre aquellos que buscan de Dios y aquellos que cada día se apartan y se entregan a la malignidad que está operando en el mundo. La malignidad de los espíritus inmundos, todas estas cosas que muchas veces no podemos entender porque simplemente nos falta ese conocimiento de la palabra de Dios, que muchos no conocen ni reconocen porque simplemente no lo pueden entender. Pero cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, sabemos que su luz alumbra nuestro entendimiento. Y como nuestro Señor Jesucristo enseña, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. El mensaje de la batalla espiritual, la batalla de la fe, es algo que cualquier creyente que busca de Dios ya conoce. Es un mensaje supremamente importante, pero que no solamente debemos conocer, sino que debemos nutrirlo a través de la predicación de la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, sabemos que la exposición de la palabra alumbra nuestro entendimiento. Y vuelvo y repito, como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hay muchas cosas que están operando en nuestras vidas aún, en el mundo están operando y en nuestras vidas también como creyentes, pero que muchas veces no sabemos cómo enfrentar por el desconocimiento de la palabra. Por eso Dios en el mensaje de hoy nos ayuda a nutrir esa doctrina de la batalla espiritual, de la batalla de la fe. Todo creyente está viviendo una batalla espiritual, todo ser humano la está viviendo, pero muchas veces no la reconoce
Pero nosotros, como creyentes, debemos siempre entender que es una realidad. Que es una realidad que existe el mundo espiritual, que existe el mundo espiritual de Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, pero que también hay una malignidad que opera en el mundo, que es la malignidad de los espíritus inmundos gobernados por Satanás. Y miremos lo que dice la bendita palabra del Señor. Para comenzar este mensaje, pues vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18, y lo voy a leer acá para después desglosar un poquito más el mensaje. Dice la palabra del Señor entonces en Efesios 6, versículos 10 en adelante. Aleluya. Y yo te invito a que tomes tu Biblia y me acompañes en esta lectura, porque ahí Dios habla a nuestro espíritu. Dice la bendita palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la palabra de Dios es muy explícita. Es una batalla espiritual contra unas fuerzas malignas oscuras que se mueven en los aires, las cuales son intangibles, no las podemos tocar ni las podemos ver con nuestros ojos naturales. Necesitamos tener un discernimiento espiritual, que es lo que la palabra nos ayuda a tener claridad y discernimiento espiritual. Por eso nos llama, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo existe. Jesús predicó, desenmascaró públicamente a las potestades, dice la palabra en Colosenses 2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate que hay jerarquías dentro del mundo espiritual maligno que muchas veces tampoco reconocemos. Muchos piensan que solamente se trata del diablo o de algún demonio, pero aquí la palabra nos muestra que hay unas jerarquías, hay unas categorías en el mundo espiritual. Versículo 13 enseña: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya, gloria a Dios. O sea que cuando tomamos la armadura de Dios, podemos ser impartidos de poder y autoridad para vencer la malignidad que opera en el mundo. Versículo 14 ya nos demanda una actitud frente a la palabra de Dios, frente a esta información, a este conocimiento que Dios nos da. Dice la palabra en el versículo 14, y esto ya es muy personal, ahí es donde debemos trabajar nosotros: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Conocer la verdad, conocer toda la palabra, conocer la ley de Dios, conocer la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús, reconocer las enseñanzas bíblicas, y esta es la verdad que nos permite caminar sin temor a equivocarnos. Y vestidos con la coraza de justicia, porque hemos sido justificados. Nuestros pecados han sido lavados en Cristo Jesús, y ya nada nos impide entrar delante de la presencia de Dios, porque la sangre de Cristo, el lavamiento de la palabra, la obra regeneradora del Espíritu Santo, nos permite acercarnos al trono de la gracia, ¿sí? Entonces aquí dice: vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Quiere decir que nosotros siempre estaremos cumpliendo la gran comisión, predicando la palabra de Dios, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
sobre todo, aleluya, mira lo que dice: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. Cuando tenemos una fe absoluta, no una fe relativa, no una fe momentánea, no una fe religiosa, no una fe emocional, que son los engaños que muchas veces se tienen como creyentes en la iglesia, personas que no crecen espiritualmente. Y cuando no crecemos espiritualmente, dice la palabra en Gálatas 4, que mientras el hijo es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, seguimos siendo esclavos de nuestra ignorancia, aunque somos hijos. Eso lo dice en Gálatas 4, versículo 1, que debemos mirar con detenimiento. Y dice que, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. O sea, el yelmo cubre nuestra cabeza y eso significa guardar nuestra mente. Dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino debemos transformarnos, ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar la voluntad de Dios, para poder conocer de Dios, conocer su palabra, conocer sus enseñanzas, conocer sus consejos, sus advertencias, conocer sus promesas. Y cuando renovamos nuestra mente y cambiamos la mente carnal por una mente espiritual, obviamente estamos en el camino correcto. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un arma espiritual. Las armas espirituales que Dios nos da en Cristo Jesús. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Tenemos armas, y las armas y la armadura son tanto para defenderse como para atacar, para deshacer las obras de las tinieblas. No son carnales, como dice 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, no son oraciones vanas, no son oraciones ligeras, son oraciones profundas. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Quiere decir que deben ser nacidas desde el clamor de lo más profundo de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las oraciones deben salir del corazón, deben salir de un corazón contrito y humillado, deben salir de un corazón limpio, deben salir de un corazón de integridad, de un corazón de fe, un corazón que anhela servir a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, la vida de oración es un arma espiritual con la que nosotros podemos enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Aleluya. Entonces, como lo dice Efesios 6:10, que es el texto fundamentalmente sobre el cual nos vamos a basar, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos tenemos luchas espirituales, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Cada día de nuestras vidas tendremos que estar enfrentando circunstancias, tendremos que estar enfrentando pruebas. La palabra prueba y tentación es la misma en el griego, peiranos, que significa prueba o tentación. Se utiliza en diversos versículos y el significado es el mismo. Prueba o tentación. La tentación es lo que Satanás aprovecha para tratar de desviarnos de los caminos de Dios. No caer en la tentación es algo que necesitamos entender. Las pruebas y las circunstancias difíciles siempre van a estar delante de nosotros porque estamos en un mundo caído. Y ese mundo caído va a implicar que vamos a tener que andar en medio del lodo con un vestido blanco. Y es imposible caminar en medio del lodo con un vestido blanco y no ensuciarse. Para el hombre esto es imposible, pero nuestro Señor Jesucristo dijo, para Dios todo es posible. Para nosotros es imposible ser. En nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Apartados de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, no lo podéis lograr. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vencer las circunstancias que se presenten. Pueden ser tentaciones
o problemas que se presenten. Porque las tentaciones y las pruebas, ambas igualmente prueban nuestra fe. Tentaciones y los problemas son pruebas que demuestran realmente cómo está nuestra fe, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, cómo está nuestra relación con Dios. ¿Realmente estamos creyendo en Dios de la manera correcta? ¿Cómo está nuestra fe? Por eso el tema de hoy es la batalla de la fe, pero también entendiendo que es una batalla espiritual. No podemos desligarlas. Tenemos una batalla espiritual. Y desde que nos levantamos todos los días, cada pensamiento, cada acción, cada palabra, cada situación, cada circunstancia, cada dificultad, cada tentación, óigame bien, cualquier tentación a hacer cosas indebidas es una prueba. Cualquier circunstancia que se presenta como una dificultad prueba realmente nuestra fe. Muchas circunstancias nos llevan a orar, a clamar. Y debemos perseverar en la fe. Porque la palabra de Dios nos enseña en Santiago 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Todo aquello que prueba nuestra fe. Llámese una situación difícil o llámese una tentación a hacer algo indebido. Todo esto son pruebas que Dios permite porque estamos en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo oró, y lo hemos dicho muchísimas veces. Ahí en Juan 17 tú ves: Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los protejas. Él intercede por nosotros para que no nos rindamos ante las circunstancias, para que no caigamos en cosas indebidas. Muchos ante los problemas y ante las circunstancias difíciles caen en cosas que simplemente no solamente son pecados, sino generan consecuencias terribles sobre su vida. Y muchas veces no nos cuidamos de todo esto. No solamente son circunstancias que suceden, sino también nuestra mente. Por eso debemos colocarnos en el yelmo de la salvación, llenarnos de la palabra de Dios. No permitir que nos gobierne una mente carnal, sino tener una mente espiritual. Por eso dice aquí: hermanos míos, tened por sumo gozo, lo dice el apóstol Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero también dice más adelante, aleluya, que en el versículo 4, mira lo que dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Y la paciencia que tiene su obra completa es aquella que sabe esperar, que sabe perseverar, que no se rinde ante las circunstancias, que no se rinde ante la tentación, que no se rinde al temor, a la angustia, a la incertidumbre, que siempre está confiando y dependiendo de Dios. Esa es nuestra batalla espiritual, porque Satanás anda buscando como un león rugiente a quien devorar, y sus demonios andan por todos lados trayendo pensamientos y generando angustia en las mentes y en los corazones de aquellos que no conocen de Dios. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús venció absolutamente todo. Por eso dice: mas tengan la paciencia, la obra completa, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa esto? Que en medio de la prueba, nosotros somos fortalecidos en nuestra relación con Dios, somos fortalecidos en nuestro espíritu, somos fortalecidos en nuestra cristiandad. Y en la medida que nos fortalecemos, dice la palabra: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Llega un momento en que Satanás no resiste el poder del creyente verdadero. Satanás va a retroceder, los demonios retroceden ante el nombre de Jesús. Cuando estamos caminando en la autoridad espiritual que nos da el hacer las cosas como Dios dice, Satanás y sus demonios retroceden. Por eso debemos santificarnos, entender que Dios es santo, que no somos
llamados a entregarnos a la ligereza espiritual como el mundo pretende hacerlo. Hay muchas personas que son ligeras en la fe, que no crecen espiritualmente, que no meditan la palabra, que no oran, que no la ponen por obra. No podemos vivir desconociendo esta enseñanza de la palabra de Dios que nos habla de unos poderes espirituales malignos muy poderosos y muy grandes, pero que solamente de la mano de Jesús, en la llenura del Espíritu Santo, podemos hacer retroceder. Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la roca? La roca es Cristo, la roca es su enseñanza, la roca es su espíritu impartido a nosotros, que son las arras de nuestra herencia, sus promesas, sus enseñanzas. Cuando esas enseñanzas, ese poder del evangelio está en nosotros, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y ese poder de Dios se manifiesta en el creyente verdadero, en el creyente maduro, en el creyente que está verdaderamente entendiendo la lucha espiritual y que no se rinde, que persevera, que es esforzado, que es valiente. Las pruebas son diversas, son inevitables, examinan la fe y producen un crecimiento espiritual. Son inevitables. No podemos andar por este mundo y pensar que no vamos a tener tropezones o circunstancias que nos van a hacer tambalearnos, pero nunca Dios nos dejará vencidos. Cristo nos levanta. Cristo es nuestra fortaleza. O sea, las pruebas significan que simplemente estamos en este mundo lleno de pecado. No significa que hay ausencia de Dios, significa que en medio de todas estas circunstancias Dios hace de nosotros luz, para que alumbremos. Luz en el mundo. Somos luz en el mundo. Aleluya. La batalla de la fe, cuando estamos peleando esas batallas de la fe, se revela realmente la condición de nuestro corazón. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 8, versículo 2. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás peleando las batallas espirituales en estos tiempos? ¿Cómo estás viviendo tu vida, tu relación con Cristo? No es religión, no significa que solamente vayamos a una congregación, significa realmente que estamos recibiendo esa impartición de espíritu por la predicación de la palabra y estamos viviendo conforme lo que Dios nos está entregando en Cristo Jesús. Dice aquí la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios lleva a la nación de Israel, la saca de Egipto y la lleva al desierto para probar su corazón. O sea, en este momento estamos pasando por muchos desiertos, por muchas circunstancias difíciles. Estamos siendo probados en todo tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Aún en nuestros sueños estamos siendo probados. Cada palabra, cada pensamiento, lo que hacemos con nuestras manos, que no pretendemos nuestros miembros como instrumentos de pecado. Nuestros oídos, nuestros ojos, cómo miramos, nuestros caminos, por donde vamos, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aleluya. Porque Dios conoce verdaderamente nuestro corazón y eso es lo que realmente está siendo formado en Cristo Jesús. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La prueba revela nuestra verdadera condición espiritual. Cuando estamos en medio de las circunstancias difíciles, estamos viendo si realmente estamos creyendo o no en Dios. Las pruebas nos permiten, es una oportunidad para activar nuestra fe. Las pruebas son una oportunidad. Mira lo que estoy diciendo. Las pruebas son una oportunidad
para crecer, para probar realmente nuestra fe. Si estamos siendo incrédulos, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva al mundo? Dice, las pruebas no crean el carácter, revelan el carácter que ya existe. Aleluya, no crean el carácter. Muchas veces revelan el carácter que ya existe. O sea, si tú estás venciendo y te sientes más que vencedor, quiere decir que has crecido. Las pruebas no nos forman, las pruebas nos ayudan a revelar qué hay en nosotros, porque nosotros no vamos a enfrentar las pruebas en nuestra humana capacidad, vamos a enfrentarlas en la mano de Dios, porque es Dios el que pelea nuestras batallas. Cuando su palabra viene a nosotros, nosotros somos impartidos del Espíritu Santo. La palabra, mi palabra es vida y es espíritu. Y cuando tú tienes una tentación, cuando tú tienes una circunstancia difícil enfrente de ti, el Espíritu te levanta. El Espíritu te fortalece, el recordar las promesas de Dios, el recordar quién es Dios, el omnisciente y el omnipotente Dios, el recordar los galardones que Él tiene para nosotros, el recordar cómo Dios quiere que nosotros seamos vencedores. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia es saber esperar. Y cuando yo venzo una prueba, cuando yo venzo una tentación, cuando yo me callo, cuando acepto el insulto, cuando soy humilde, cuando amo, cuando hago lo que Dios me llama a hacer, en ese momento estoy glorificando a Dios y estoy superando las pruebas. No nos rindamos, necesitamos ser esforzados y valientes. No nos rindamos ante la tentación, no nos rindamos ante las circunstancias por difíciles que sean. Tenemos que someternos al Espíritu. Y es la mejor batalla que podemos asumir. Cuando enfrentamos las pruebas llenos del Espíritu de Dios, en oración, con humildad, Señor, esto tal vez me sobrepasa, ayúdame, Señor, a que mi fe no falte. En circunstancias muy difíciles, situaciones de salud, situaciones familiares, situaciones emocionales, situaciones económicas. Hay falta de perdón, hay muchas heridas en el corazón de muchos. Hay muchas situaciones de salud muy complicadas, muy difíciles. Hoy muchos optan por la salida más fácil y no podemos huir de las circunstancias difíciles, debemos buscar a Dios. Debemos buscar a Dios. Hoy se proponen salidas y respuestas que nunca suplen y nunca pueden satisfacer la demanda de santidad de Dios. Cuando Dios nos demanda ser esforzados y valientes es porque es la manera correcta de hacer las cosas, es lo indicado. Lo indicado no es lo que el mundo dice, lo indicado no es solamente lo que el médico dice, lo indicado es lo que Dios, por encima de todo, está lo que Dios dice. Y para muchos esto es locura. Pero para quienes conocemos a Dios, para quienes queremos siempre agradar a su voluntad, comprobando lo que es agradable al Señor, el hacer su voluntad es nuestra mayor victoria. Ese es el punto donde debemos trabajar. O sea, las pruebas se vencen, los demonios se rinden ante la presencia de Dios en el creyente. Mira lo que dice Efesios 6:11, de la misma carta a los Efesios que estábamos leyendo ahora de la armadura de Dios. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios. Y ya la leímos. La coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio de la paz, la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Necesitamos aprender a tomar toda la armadura. No podemos estar frágiles por algún lugar. Tenemos que estar totalmente cubiertos en nuestro espíritu porque reconocemos que Dios nos ha dado las armas para enfrentar las circunstancias tanto personales como las circunstancias que nos rodean. Toda nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo
sean guardados irreprensibles para Dios. Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate esta malignidad que opera y que el mundo sin Dios no discierne. Esto no está en las filosofías religiosas, no está en las religiones. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, las revela. No tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra personas. Cuando tú ves una persona cometiendo un delito, cuando tú ves una persona en pecados de inmoralidad sexual, cuando tú ves a alguien haciendo cosas indebidas a toda luz, inmorales, es porque está controlada por la malignidad que opera, está controlada por los demonios, está controlada por los deseos de la carne, de los cuales también tenemos que hablar más, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero también hay demonios controlando a aquellos que cometen delitos, aquellos que atacan a su prójimo, que roban, que matan, que violan. Y aquí está diciendo, no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra ellos. A veces cogemos a un hombre de estos y muchos los linchan y hacen cosas terribles porque piensan que es un hombre el que está cometiendo el delito. No, son demonios. Y cuando esos demonios ven que esa persona la destruyen, salen y toman otra persona. O sea, estamos mal enfocados. Necesitamos enfocar y entender que es una guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, son legiones, son millones de demonios que están desatados en este mundo. Dice contra potestades, o sea, tienen poder y autoridad espiritual sobre aquellos que les dan poder y autoridad. Cuando una persona está cometiendo inmoralidad, cuando una persona está cometiendo delitos, cuando una persona está entregada a las adicciones, está alimentando esos espíritus inmundos que comienzan a gobernar y a hacer desastres en el mundo. Por eso dice contra los gobernadores de las tinieblas, en aquellos que ejercen poder y autoridad, los gobiernos. Por eso dice la palabra que oremos por nuestros gobernantes, no los maldigamos. Muchos los maldicen, pero están siendo controlados muchas veces por la malignidad que opera. Pero la palabra no nos llama a maldecir a los gobernantes, la palabra nos llama a orar por los que están en eminencia. Entonces, entendiendo esto, dice contra los gobernadores de las tinieblas, son la voz que hablan detrás del oído del gobernante, porque ellos tienen muchas responsabilidades y tienen a muchos bajo su autoridad. Por eso cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, pues obviamente el pueblo sufre. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, contra huestes espirituales de maldad, son perversos, son malignos, son malos, vinieron a robar, vinieron a matar, vinieron a destruir, porque ellos odian al hombre. Dice, en las regiones celestes. Y el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo son los días difíciles, en todo momento que se esté pasando por dificultades, porque digámoslo así, hay días más malos que otros. Y el maligno sabe cómo oprimir, cómo oprime y suelta, oprime y suelta, oprime y suelta, para que las personas entren en angustia, entren en depresión, para que entren en temores, para que permitan muchas cosas, que busquen salidas donde no las van a encontrar, en las drogas, en el alcohol, en las adicciones, en los placeres, en la mundanalidad, buscando dinero, buscando cómo enfrentar la malignidad en sus fuerzas humanas. Pero estos espíritus inmundos no retroceden, sino es de la mano de Dios. Solamente en Cristo Jesús los demonios retroceden. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret?, decían los demonios en el endemoniado gadareno. Jesús hace que la presencia de Jesús en el creyente hace que los demonios retrocedan.
Pastor, ¿los creyentes pueden ser poseídos? No, un creyente que está lleno del Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha venido a vosotros el reino de los cielos. Aleluya. Cuando entendemos esto, entendemos que nuestra victoria y nuestra libertad está cuando nos llenamos del Espíritu de Dios. O sea, existe una batalla real, nuestra fuerza humana es insuficiente. Dios nos ha dado los recursos para resistir y el objetivo, el propósito es que nuestra fe no falte. Es una guerra espiritual, es una guerra de fe, es entender que la malignidad existe y que nosotros en Cristo Jesús somos librados de ese poder de las tinieblas, porque Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios está con el creyente. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Dios nunca pierde el control así el mundo esté caótico, pero su gracia y misericordia se extienden porque también hay una iglesia, como dice la carta a los tesalonicenses. Sabemos que el misterio de la iniquidad está operando, pero hasta el momento aquí no detiene. 1 Tesalonicenses 5, y mira lo que dice 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, y ya lo dijimos, la palabra tentación o prueba es lo mismo bíblicamente. Son circunstancias que Dios permite, pero que están operando en el mundo, pero que Dios en medio de esa circunstancia nos da la fortaleza y nos permite encontrar la forma de vencer cualquier circunstancia por difícil que sea. Por eso dice aquí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, bienaventurados somos, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. O sea, siempre Dios estará proveyendo una salida, siempre estará dando una palabra, siempre estará dando aliento. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro alto refugio, Él es el pronto auxilio en la dificultad, Él es el que nos ayuda y Él es el que pelea nuestras batallas. Por eso aquí está diciendo, no ha venido ninguna circunstancia en tu vida, ninguna tentación, ninguna prueba que no podamos resistir, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Alguien dijo, no, es que Dios no permite cargas más pesadas que las que podamos llevar. No es exactamente lo que está diciendo. Quiere decir que todo lo que estamos enfrentando en este mundo, Jesús lo enfrentó y lo venció. Y Cristo en mí, la esperanza de gloria. El Espíritu Santo en mí es el que me da el poder para caminar conforme la santísima voluntad de mi amado Dios y Padre, y ser un instrumento de bendición para mi vida, para mi familia, para la iglesia, para el mundo. El anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Cuando tú entiendes esto, dice, gracias Señor, porque nunca nos dejas, nunca nos desamparas. Las pruebas son comunes en todos los creyentes. Todos vamos a tener que pasar por esas circunstancias. Dios es fiel en medio de las circunstancias. Dios establece también límites. Las tinieblas no pueden ir más allá de donde Dios les permite ir. O sea que nosotros tenemos también que salvaguardarnos en la palabra, porque esa es la fortaleza. Dios es escudo alrededor de los que le temen, y las tinieblas no pueden avanzar cuando está la presencia de Dios. Dios siempre entonces proveerá una salida en medio de la tentación, en medio de la dificultad. Siempre se abrirá una puerta, siempre vendrá una respuesta de Dios, pero necesitamos ser perseverantes, necesitamos estar en oración, necesitamos estar en santidad, en fe, en amor, en obediencia. Y esa es la manera de enfrentar la batalla. No podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de meditar en la palabra. El poder de Dios. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo del Evangelio, porque es el poder, la dinamita espiritual que nos permite enfrentar cualquier circunstancia en victoria, en victoria. Entonces,
Entender que Dios está en control es lo más importante para nosotros en medio de estas pruebas. Por difícil que sea, Cristo ya venció. Y esa es una ventaja que tiene el creyente, que ya tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. No estamos luchando por ganar la victoria contra los malos, no, ya ganamos. Jesús ya venció a las potestades, a la malignidad. Satanás ya ha sido juzgado. Satanás ya no tiene ninguna posibilidad de redención. Pero los seres humanos, pecadores que hemos recibido a Cristo, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahora cumplimos propósitos para Dios y enfrentamos la mundanalidad y enfrentamos la malignidad que existe en el mundo de la mano de Dios, sabiendo que ya tenemos la victoria. Ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por último, en Santiago 1:12, mira lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene preparada, que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Cuando tú entiendes, este versículo me quedó cortadito, que Dios que recibirá la corona de Dios de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. En el nombre de Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos recibir hoy. Entender que nuestra fe, más preciosa que el oro, se prueba en medio de las circunstancias, en medio de las tentaciones, en medio de los problemas, en medio del mundo que nos rodea, que está lleno de malignidad y lleno de pecado. Pero que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Jesús oró, están en el mundo, pero no son del mundo. Aleluya. Y si nosotros tenemos esta palabra de Dios, nos gozamos en nuestro espíritu. Voy a darles un pasaje que está en la carta a los Romanos, capítulo 8. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, los que caminan conforme a su santísima voluntad. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, aleluya, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Aleluya. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, aleluya, mira lo que dice la palabra del Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que vencedores en Cristo Jesús. Una fe, aleluya, que vence. Somos más que vencedores. Tenemos el poder de Dios en nosotros. Tenemos la batalla de la fe ganada. Porque si estamos llenos del Espíritu y estamos caminando conforme a la bendita palabra del Señor, las tinieblas retroceden y la malignidad retrocede. Toda malignidad, toda situación por la que estés pasando, Dios te da la victoria. Recíbela hoy. Tu sanidad, recibe tu victoria en tu economía, recibe tu victoria en tus hijos, las promesas de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recibe las promesas para tu vida. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea tu prosperidad, tu bendición, tu sanidad, sano del alma, salvo del alma, sano del cuerpo y libre de ruina en Cristo Jesús.
Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros hoy. Tú te glorificas en esta casa, tú te glorificas en este ministerio, tú te glorificas en cada miembro de esta casa, Señor, que hoy recibe tu bendita palabra con fe. Glorifícate, Papito Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu protección, por tu Santo Espíritu que obra en nuestras vidas hoy. Gracias, Papito Dios. Te amamos con nuestro corazón y el hacer tu voluntad es nuestro mayor deseo. Glorifícate, Señor. Recibe esta oración y gracias, Señor, porque hoy has hablado a nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados de Dios, les bendecimos, les deseamos un resto de semana lleno de la presencia de Dios, que sea Dios respondiendo a todas esas oraciones que hemos colocado en su altar cada día. Bendecimos a todos aquellos que nos apoyan con sus diezmos y ofrendas, que honran a Dios con sus bienes, y dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.